Martin Luther King. Religioso y activista estadounidense. El odio es una carga demasiado grande para soportar. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Familia. Hijo Alberta Williams King y del reverendo Martin Luther King, llegó al mundo en una habitación de la casa en la avenida Auburn 501. Fue el primogénito y recibió el mismo nombre que su padre, los familiares lo llamaban ML. Durante los siguientes 12 años vivió en esa casa victoriana de 2 pisos, junto con sus padres, abuelos, hermanos, tíos, tías y otros residentes. 2 cuadras al oeste de su casa estaba la iglesia bautista Ebenezer, la parroquia del abuelo y el padre de Martin. Estudios. Ingresó con 15 años en el Morehouse College y fue ordenado ministro baptista a los 17. En 1951 se graduó en el Crother Theological Seminary, realizó su trabajo de posgrado en la Universidad de Boston. En Crother y Boston comenzó a tratar las ideas del nacionalista indio Mahatma Gandhi, las cuales se convirtieron en el centro de su propia filosofía de protesta no violenta. Religioso. En 1954 fue nombrado pastor en la Iglesia Baptista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Ese año, fue prohibida la educación pública segregacionista que mantenían el Tribunal Supremo de Estados Unidos con numerosos estados del sur. Protesta en Montgomery. En 1955 se barajó la idea de un boicot pidiéndole lo dirigiera contra una compañía de transportes públicos en Montgomery, en la que se había cometido la injusticia de provocar el arresto de una mujer negra tras negarse a dejar su asiento a un pasajero blanco. Martin Luther King llamó al boicot de los autobuses de Montgomery con las siguientes palabras: "No tenemos otra opción que la protesta". Han sido muchos los años de notable paciencia, hasta el punto de que, en ocasiones, hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de que nos gustaba el modo en que nos trataban. Pero esta noche estamos aquí para liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan importante como la libertad y la justicia. La protesta se llevó a cabo durante 381 días, en ella King fue arrestado y encarcelado, su vivienda fue destrozada y recibió muchas, fue amenazado de muerte. En 1956 se puso fin al boicot con una orden del Tribunal Supremo que prohibía la segregación en el transporte público de la ciudad. Presidente de la SCLC. Tras el éxito conseguido en el boicot de Montgomery, King tomó el papel de líder muy respetado. Posteriormente se fundó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, SCLC, por los clérigos negros de todo el sur, que nombraron a King su presidente. En 1959 abandonó su pastorado en Montgomery para ejercer en la Iglesia Baptista de Ebenezer en Atlanta, un gran paso que le permite participar en el liderazgo nacional del movimiento de derechos civiles. Al principio estaba centrado en la reconciliación, ahora debido al liderazgo negro sufría una transformación radical, exigía un cambio por cualquier medio posible. Surgieron ciertas diferencias de ideología y jurisdicción entre la SCLC y otros grupos, Poder Negro y Musulmanes Negros, pero King pidió que la no violencia siguiera siendo la estrategia principal de resistencia. Derechos civiles. En 1963 se puso al frente en Birmingham, Alabama, de una campaña a favor de los derechos civiles para lograr el censo de votantes negros, acabar con la segregación y conseguir una mejor educación y alojamiento en los estados del sur. Durante estas campañas fue arrestado varias veces. 1 Ave Adriam. El 28 de agosto de 1963 las 200.000 personas que habían marchado sobre Washington en apoyo de los derechos civiles le oyeron pronunciar su más famoso discurso: "Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir de acuerdo con su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales. Sueño con el día en que mis 4 hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por la integridad de su carácter". Premio Nobel de la Paz. En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Guerra del Vietnam. Después de razonar una y otra vez, King creyó que la solución de los problemas locales en las relaciones humanas eran inviables debido a la Guerra del Vietnam. Las estrategias de King fueron objetadas. En Chicago, los baptistas negros locales se le opusieron públicamente. También allí los manifestantes plantaron cara a bandas de blancos miembros del Ku Klux Klan, dando lugar a enfrentamientos. Por lo que se refiere a la Guerra del Vietnam, muchos creyeron que el liderazgo negro debería concentrarse en la lucha de la injusticia racial dentro de Estados Unidos. En 1967, King se asoció a los dirigentes del movimiento contra la guerra, independientemente de su color.
La posterior preocupación de King por Vietnam y su determinación en dirigir una marcha del pueblo pobre sobre Washington pusieron en peligro su vida. Asesinato. El 4 de abril de 1968 King fue asesinado en Memphis, Tennessee. James Earl Ray, un preso blanco que había escapado de la prisión, fue arrestado por el asesinato, declarado culpable. En marzo de 1969 se le sentenciaron 99 años de cárcel. El lugar de nacimiento y su tumba en Atlanta fueron designados lugares históricos nacionales. Para conmemorar la muerte violenta el 4 de abril de 1968 del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, Jr., muchas ciudades y estados decretaron días para recordarlo. Algunos días coincidían con el de su nacimiento y otros con el de su muerte. Desde 1986 se escogió un día cercano al de su nacimiento, el 15 de enero, como fiesta nacional, y el Congreso decretó que fuera el tercer lunes de enero. ¿Sabías qué? Segregación. Martin Luther King tuvo su primera experiencia de segregación con solo 6 años, cuando le dijeron que ya no podía jugar con su amigo blanco. El padre de su amigo se lo prohibió.